Vamos a ver qué son números primos y números compuestos. Números primos son aquellos que solamente tienen dos divisores, que son el 1 y el mismo número. Números compuestos son aquellos que tienen tres o más divisores. Vamos entonces a examinar los números del 1 al 20 y vamos a determinar cuáles son primos y cuáles son compuestos. Comenzamos por alistar los dos conjuntos, primos y compuestos. Y comenzamos con el número 1. Vamos a determinar los divisores de 1. Encontramos que el 1 solamente es divisible entre 1. Por lo tanto, 1 no es número primo y tampoco es número compuesto. Es el único número natural que no corresponde a ninguna de las dos categorías. Vamos con el 2. Determinamos los divisores de 2. 2 es divisible entre 1 y también entre 2. Tenemos entonces que 2 tiene únicamente dos divisores, por lo tanto 2 es clasificado como número primo. Vamos con el 3. Determinamos los divisores de 3. 3 es divisible por 1 y por 3. Únicamente. Entonces 3 corresponde a otro número primo, porque solamente tiene dos divisores, el 1 y el mismo número 3. Vamos con los divisores de 4. Tenemos que 4 es divisible por 1, por 2 y también por 4. Por lo tanto, 4 es número compuesto, tiene 3 divisores. Una manera de verificar que hemos escrito la lista correcta de divisores es multiplicar los números de los extremos. Por ejemplo, aquí solamente tenemos 2, entonces 1 por 3 nos da 3, el número que tenemos aquí, entonces ya es suficiente. Y por acá tenemos que si multiplicamos los extremos, 1 por 4 nos da este 4. Como queda este 2 solo, entonces lo multiplicamos por sí mismo. 2 por 2 nos da 4. De esa manera nos aseguramos de que esta es la lista correcta de divisores de 4. Continuamos con el 5 y determinamos los divisores de este número. 5 es divisible por 1 y por 5. Como tiene dos divisores, entonces es número primo. Vamos con el 6. Divisores de 6. Tenemos que 6 es divisible por 1, por 2, por 3 y por 6. Entonces 6 será número compuesto. Tiene más de 3 divisores. Verifiquemos lo que decíamos hace un momento. 1 por 6 nos da 6. 2 por 3 nos da también 6. Luego, este es el listado correcto de divisores de 6. Continuamos con el 7. Entonces veamos los divisores de 7. 7 es divisible por 1 y por 7 únicamente. Por lo tanto, 7 es número primo. Tiene dos divisores. Vamos con el 8. Divisores de 8 son el 1, el 2, el 4 y 8. Verifiquemos. 1 por 8 nos da 8, 2 por 4 nos da 8. Luego esa es la lista correcta de divisores de 8. Entonces 8 lo anotamos aquí en el conjunto de los números compuestos. Vamos con el 9. Divisores de 9.
9 es divisible por 1, por 3 y por 9. Verifiquemos. 1 por 9 nos da 9 y 3, como queda solo en el medio, lo multiplicamos por sí mismo. 3 por 3 nos da 9. Como tiene 3 divisores, entonces 9 hace parte del conjunto de los números compuestos. Vamos con el 10. Divisores de 10 son 1, 2, 5 y 10. Revisamos. 1 por 10 nos da 10, 2 por 5 nos da 10, luego 10 es número compuesto por tener más de 3 divisores. Continuamos con el 11. Veamos los divisores de 11. 11 es divisible por 1 y por 11. Luego 11 corresponde a otro número primo. Tiene únicamente 2 divisores. Vamos con el 12. Divisores de 12 son 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Verifiquemos la lista. 1 por 12 nos da 12, 2 por 6 nos da 12 y 3 por 4 nos da 12. Esta es la lista correcta de divisores de 12. Por lo tanto, 12 será otro número compuesto. Revisemos ahora el 13. Divisores de 13 son el 1 y el 13. Por lo tanto, 13 se clasifica como número primo. Vamos con el 14. Divisores de 14 son el 1, el 2, 7 y 14. Revisamos. 1 por 14 nos da 14, 2 por 7 nos da 14. Entonces 14 corresponde a otro número compuesto. Vamos con el 15. Divisores de 15 son el 1, el 3, el 5 y el 15. Verificamos. 1 por 15 nos da 15, 3 por 5 nos da 15. Por tener 4 divisores, entonces 15 es número compuesto. Vamos con el 16. Tenemos como divisores el 1, el 2, el 4, el 8 y el 16. Revisamos. 1 por 16 nos da 16, 2 por 8 nos da 16 y el 4 queda en toda la mitad, entonces multiplicamos 4 por 4 que nos da 16. Por tener 5 divisores, entonces 16 es número compuesto. Vamos con el 17. Divisores de 17 son el 1 y el 17 únicamente. Por tener 2 divisores, entonces 17 es número primo. Vamos con 18. Divisores de 18 son el 1, el 2, el 3, 6, 9 y 18. Veamos. 1 por 18 nos da 18, 2 por 9, 18, 3 por 6, 18. Por lo tanto, vamos a seguirlo por acá. 18 es número compuesto. Vamos con 19. Tenemos que los divisores de 19 son el 1 y el 19. Solamente. Por lo tanto, 19 es número primo. Y
Finalmente revisamos el 20. Tenemos como divisores el 1, el 2, el 4, el 5, el 10 y el 20. Revisamos, 1 por 20 nos da 20, 2 por 10 nos da 20 y 4 por 5 nos da 20. Por lo tanto, 20 es número compuesto. De esta manera hemos revisado los números del 1 al 20, determinando cuáles son primos y cuáles son compuestos. Lógicamente, estos conjuntos continúan. Son conjuntos infinitos en el campo de los números naturales. Entonces, escribimos puntos suspensivos, queriendo decir que esos dos conjuntos siguen indefinidamente. Algo que vale la pena resaltar es que 2 es el único número que es par y primo a la vez. El resto de números pares, como 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, etc., los vamos a encontrar en el conjunto de los números compuestos. El resto de números primos observamos que son impares. Bien, de esta manera hemos visto los conceptos de números primos y compuestos y una clasificación en los números del 1 al 20. Vamos a ver el concepto y algunos ejemplos de lo que es el mínimo común múltiplo, conocido también como MCM por sus iniciales. El mínimo común múltiplo de un conjunto de números naturales es el número más pequeño que los contiene exactamente, o sea, que es múltiplo de todos ellos. Este es el concepto o la definición de lo que es el mínimo común múltiplo. Vamos a ver a continuación ejemplos de cómo se determina. Vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de 4 y 6, comenzando por la forma larga, que es la manera como lo hacen los niños de aproximadamente 10 u 11 años que todavía no han visto lo que es la descomposición de un número en factores primos. Veamos entonces cómo se hace por este camino. Determinamos el conjunto de múltiplos de 4, que sería 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, 4 por 5, 20, 4 por 6, 24, 4 por 7, 28, 4 por 8, 32, 4 por 9, 36, 4 por 10, 40. Y bueno, este conjunto sigue, es un conjunto infinito. Ahora determinamos el conjunto de múltiplos de 6, que son 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24, 6 por 5, 30, 6 por 6, 36, 6 por 7, 42, 6 por 8, 48, 6 por 9, 54, 6 por 10, 60, y de igual manera ese conjunto nunca termina. Ya tenemos entonces el conjunto de múltiplos de 4 y de 6. Ahora vamos a señalar los números comunes, o sea, los que se repiten en los dos conjuntos. Tenemos el caso del número 12, también observamos el 24 y observamos el número 36. Esos son los múltiplos comunes y de ellos vamos a señalar o determinar lo que es el mínimo, o sea, el más pequeño.
Se trata entonces del número 12. Entonces 12 es el número más pequeño que contiene exactamente a 4 y a 6. O sea que es múltiplo al mismo tiempo de ellos dos. Entonces 12 constituye el mínimo común múltiplo o MCM de 4 y 6. Repito, esta es la forma como calculan el mínimo común múltiplo los niños que todavía no han visto lo que es la descomposición de números utilizando factores primos. Ahora vamos a ver cómo encontrar el mínimo común múltiplo de 4 y 6 de la forma corta, que es cuando el estudiante ya conoce cómo descomponer un número en factores primos. Entonces escribimos el 4 y el 6, los dos números naturales que tenemos allí, y a la derecha del último número trazamos una línea vertical y entonces vamos a utilizar aquí números primos para realizar la descomposición simultánea de esos dos números. Recordemos que los números primos son aquellos que solamente se pueden dividir por sí mismos y por 1. Entonces comienza ese conjunto en el 2, después tenemos el 3, luego el 5, luego el 7, después el 11, etc. Este conjunto es infinito. Entonces comenzamos examinando el 2. Nos preguntamos si el 2 es divisor de alguno de estos números. Efectivamente, divide a los dos por tratarse de números pares. Entonces utilizamos el 2. Decimos mitad de 4, 2, mitad de 6 es 3. Nos preguntamos si el 2 sirve nuevamente. Al 3 no le sirve, pero a este 2 sí le sirve. Entonces lo utilizamos. Decimos mitad de 2 es 1, mitad de 3 no tiene, ¿sí? 3 no es divisible exactamente por 2, por lo tanto se deja como está. Por aquí ya terminamos. Podemos encerrar este número en un círculo para saber que aquí no hacemos nada más. Ya terminamos porque llegamos a 1 y nos queda el número 3. Estábamos aquí en el número 2, vemos que el 2 ya no le sirve al 3, entonces pasamos a examinar el siguiente número primo, que es el 3. 3 efectivamente es divisor de 3. Entonces decimos tercera de 3 nos da 1 y encerramos ese número para indicar que allí terminamos. Estos números que nos quedan aquí se multiplican entre sí, 2 por 2 por 3, y eso nos da como resultado 12. Y ese es el mínimo común múltiplo de 4 y 6. Vemos que se obtiene el mismo resultado de las dos maneras, de la forma larga y de la forma corta. Lógicamente, esta manera es mucho más efectiva, más rápida, pero se advierte que debe utilizarse cuando se conoce esto, que es la descomposición simultánea de números utilizando factores primos. En el segundo ejemplo, vamos a determinar el mínimo común múltiplo de 9, 10 y 15. Entonces, vamos a realizarlo de las dos formas. Comenzamos con la forma larga. Y para ello debemos determinar el conjunto de múltiplos de cada uno de estos números. Comenzamos con los múltiplos de 9. Entonces 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 27, 9 por 4, 36, 9 por 5, 45, 9 por 6, 54, 9 por 7, 63, 9 por 8, 72, 9 por 9, 81 y 9 por 10, 90. Y este conjunto continúa. Entonces escribimos puntos suspensivos. Vamos ahora con los múltiplos de 10. Tenemos 10 por 1, 10, 10 por 2, 20, 10 por 3, 30, 10 por 4, 40, 10 por 5, 50, 10 por 6, 60, 10 por 7, 70, 10 por 8, 80, 10 por 9, 90,
10 por 10, 100. Y este conjunto continúa. Ahora vamos con los múltiplos de 15. Tenemos 15 por 1, 15. 15 por 2, 30. 15 por 3, 45. 15 por 4, 60. 15 por 5, 75. 15 por 6, 90. 15 por 7, 105. 15 por 8, 120. Y bueno, este conjunto continúa. Buscamos ahora los números que estén repetidos en los tres conjuntos. Realmente, el único que observamos es el número 90. Y ese constituye el más pequeño. Con seguridad, por acá más adelante, vamos a encontrar números que también estén presentes en los tres conjuntos. Pero buscamos el mínimo, o sea, el número más pequeño que se encuentre repetido en los tres conjuntos. Entonces, 90 constituye el mínimo común múltiplo de estos tres números naturales. Allí lo tenemos utilizando la forma larga, repito, para niños que todavía no han visto la descomposición en factores primos de un número. Vamos ahora a encontrar el mínimo común múltiplo utilizando la forma corta. O sea, descomponiendo simultáneamente esos tres números en factores primos. Los escribimos espaciados entre sí y a la derecha del último número trazamos una línea vertical. Y comenzamos examinando aquí los números primos. Vamos a escribirlos nuevamente. Entonces los primos comienzan en el 2, después el 3, después el 5, después el 7, luego el 11, etc. Entonces iniciamos con 2. Nos preguntamos si 2 es divisor de alguno de estos números. Efectivamente sirve para el 10 por ser número par. Entonces utilizamos el 2. A 9 no le sirve, a 15 tampoco. Entonces se escriben otra vez esos mismos números y decimos mitad de 10 es 5. Nos preguntamos si el 2 vuelve a servir. Vemos que no, porque tenemos aquí números impares. Entonces pasamos a examinar el 3. Nos preguntamos si 3 le sirve a alguno de estos números. Vemos que sí, 3 es divisor de 9 y también es divisor de 15. Entonces usamos el 3. Tercera de 9 nos da 3. Tercera de 15 nos da 5. Y al 5 no le sirve el 3. Por lo tanto, se escribe nuevamente. Nos queda ahora examinar de nuevo el número 3. A ver si le sirve alguno de estos. Vemos que sí. Entonces se utiliza otra vez. Tercera de 3 nos da 1. Para 5 no le sirve. Y aquí tampoco sirve. Entonces aquí podemos encerrar el 1 para que sepamos que aquí ya terminamos. Y nos concentramos en los números que quedan. El 3 ya no sirve para el 5. Entonces pasamos al siguiente número primo, que es 5. 5 es divisor de 5. Cabe una vez. Y aquí terminamos. Entonces, para determinar ya el mínimo común múltiplo, multiplicando estos números que nos quedan aquí. Tenemos entonces 2 por 3 por 3 por 5. Veamos, 2 por 3, 6. 6 por 3, 18. Y 18 por 5 nos da 90, que es el número que habíamos encontrado con la forma larga. Entonces 90 es el mínimo común múltiplo de estos tres números naturales. Con esto terminamos la... Vamos a ver el concepto de máximo común divisor y algunos ejemplos de cómo se determina. El máximo común divisor también se conoce como MCD por sus iniciales.
El máximo común divisor de un conjunto de números naturales es el número más grande que los divide exactamente, o sea, que es divisor de todos ellos. Vamos a ver a continuación ejemplos de cómo determinar el máximo común divisor de un conjunto de números. Vamos a encontrar el máximo común divisor de 18 y 24 y lo vamos a hacer de dos maneras. Primero, la forma larga, que es para los niños que ven este tema por primera vez, más o menos cuando tienen 10 u 11 años y que todavía no han visto lo que es la descomposición de un número en factores primos. Entonces se hace lo siguiente. Primero se determina el conjunto de divisores de 18 y después el conjunto de divisores de 24. Entonces veamos, 18 es divisible entre 1, es divisible también por 2, divisible por 3, por 4 no lo es, por 5 tampoco, por 6 sí es. Y aquí podemos utilizar la siguiente técnica. Vemos que 3 por 6 nos da 18. Entonces, el siguiente número que buscamos será un número que multiplicado por 2 nos dé 18. Ese número es el 9. Y el siguiente número que buscamos debe ser un número que multiplicado con 1 nos dé 18. Pues se trata del número 18. Y allí terminamos el conjunto de divisores del número 18. Ahora vamos a conformar el conjunto de divisores de 24. Comenzamos con el 1. También tenemos el 2. 2 es divisor de 24. También el 3. Tenemos el 4. El 5 no sirve, pero el 6 sí sirve. Y aquí comenzamos a aplicar la técnica que mostramos en el caso anterior. Tenemos que 4 por 6 da 24. El número que sigue será un número que multiplicado con 3 nos dé 24. Ese es el número 8. El número siguiente debe ser un número que multiplicado con 2 nos dé 24. Se trata del número 12. Y el que sigue es un número que multiplicado con 1 nos dé 24. Se trata del número 24. Y de esa manera tenemos el conjunto de divisores del número 24. Teniendo ya el conjunto de divisores de estos dos números, entonces buscamos ahora los números comunes, o sea, los que están repetidos en los dos conjuntos. Es el caso del número 1, tenemos el número 2, tenemos el número 3 y también tenemos el número 6. Son los números que se repiten en los dos conjuntos. Y ahora buscamos el máximo, o sea, el más grande de esos que se repiten. Es el caso del número 6. Entonces, hemos encontrado el máximo común divisor de 18 y 24, que es 6. 6 es el número más grande que divide exactamente a 18 y a 24. O sea que es divisor simultáneamente de ellos dos. Ahora vamos a realizar este mismo procedimiento. Vamos a encontrar el máximo común divisor de 18 y 24, pero de una forma más corta, que es cuando el estudiante ya conoce cómo descomponer números en factores primos. Escribimos el 18 y el 24 separados entre sí y trazamos una línea vertical a la derecha del último número. Y vamos a utilizar aquí números primos, vamos a recordarlos. Recordemos que los primos son aquellos números naturales que son divisibles por sí mismos y por el 1. Tenemos el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, etc. Es un conjunto infinito. Entonces vamos a utilizar números primos que sean divisores al mismo tiempo de estos dos números.
O sea que le deben servir a los dos. Comenzamos examinando el 2. 2, nos preguntamos si es divisor de 18 y de 24. Encontramos que sí, porque estos números son pares. Entonces decimos, mitad de 18 es 9 y mitad de 24 nos da 12. Nos preguntamos si el 2 sirve nuevamente. 2 es divisor de 12, pero no lo es de 9. Entonces ya no podemos utilizar el 2. Pasamos a examinar el número 3. Nos preguntamos si 3 es divisor de estos dos números. Encontramos que sí. Entonces se utiliza. Tercera de 9 nos da 3. Tercera de 12 es 4. Estábamos en el 3. Nos preguntamos si el 3 vuelve a servir. Si es divisor de estos dos números. Lo es de 3, pero no es divisor de 4, por lo tanto se descarta el número 3. Pasaríamos a examinar los demás números primos, encontramos que ya ninguno sirve. Entonces aquí suspendemos ese proceso y multiplicando estos dos números, 2 por 3, que nos da 6, encontramos el máximo común divisor de 18 y 24, utilizando la forma corta. Repito, cuando el estudiante ya conoce cómo descomponer simultáneamente números en factores primos. Vamos a ver ahora cómo determinar el máximo común divisor de estos tres números naturales. Y vamos a comenzar otra vez con la forma larga para ver de dónde sale el máximo común divisor de esos números. Entonces comenzamos con los divisores de 36. Comenzamos en el 1, tenemos el 2, el 3 es divisor de 36, también el 4, 5 no sirve, el 6 sí sirve, 7 tampoco sirve, 8 tampoco, 9 sí sirve. Y aquí estamos atentos de que 9 por 4 da 36, 6 queda solo. Entonces 6 por 6 da 36. El siguiente número será aquel que multiplicado con 3 nos dé 36. Ese es el número 12. El siguiente número debe multiplicarse con 2 para que nos dé 36. Se trata del número 18. Y el siguiente número es aquel que multiplicado con 1 nos da 36. Pues es efectivamente 36 y allí cerramos el conjunto de divisores del número 36. Pasamos ahora a determinar el conjunto de divisores de 54. Entonces comenzamos con 1, tenemos que el 2 es divisor de 54, 3 también, el 4 no sirve, el 5 tampoco, el 6 sí sirve, el 7 no sirve, 8 tampoco, el 9 sí sirve, y allí estamos atentos a que esta multiplicación da 54, 6 por 9 es 54, entonces el siguiente número al multiplicarse con 3 nos tiene que dar 54, ese número es el 18. Ahora buscamos un número que multiplicado con 2 dé como resultado 54, ese es el número 27, y finalmente el número que multiplicado con 1 nos da 54, que es 54. Y allí cerramos el conjunto de divisores de 54. Por último, construimos el conjunto de divisores de 90. Entonces, comenzamos con 1, 2 es divisor de 90, también es el 3, el 4 no sirve, el 5 sí sirve, el 6 también sirve, 7 no sirve, 8 tampoco, tenemos que el 9 sí sirve, 10 también sirve, y aquí encontramos que 9 por 10 da 90. Entonces, ya tenemos estos dos. Vamos ahora con un número que multiplicado por 6 nos dé 90. Se trata del número 15. Luego un número que multiplicado con 5
nos dé 90, ese será el número 18. Después sigue un número que multiplicado con 3 nos dé como resultado 90, es el número 30. Luego sigue un número que multiplicado con 2 nos dé 90, se trata del 45. Y por último, el número que multiplicado con 1 nos da 90, que es justamente 90. Y así cerramos el conjunto de divisores del número 90. Teniendo los divisores de estos tres números, buscamos ahora los números comunes, o sea, los números que se repiten en los tres conjuntos. Tenemos el caso del 1, también el 2, tenemos el 3, observamos también el número 6 y también observamos el número 18. Son los números que están repetidos en los tres conjuntos. Y ahora de ellos buscamos el máximo, o sea, el número más grande. Es el caso del 18. Y este será el máximo común divisor de estos tres números naturales. 18 es el número más grande que divide exactamente a estos tres números. Entonces, esta es la forma larga para encontrar el máximo común divisor de estos tres números. Repito, para niños que todavía no han visto lo que es la descomposición de números utilizando factores primos. Ahora vamos a ver cómo se determina el máximo común divisor de estos tres números utilizando la forma corta, que es cuando el estudiante ya sabe descomponer números en factores primos. Entonces escribimos esos tres números espaciados entre sí y trazamos a la derecha del último número esta línea vertical. Y vamos a utilizar aquí números primos. Vamos a recordarlos. Números primos comienzan en el 2, tenemos después el 3, luego el 5, 7, 11, sigue el 13, etc. Ese conjunto nunca termina. Comenzamos revisando si el número 2 es divisor de todos ellos. Vemos que sí, porque son números pares, entonces utilizamos el 2. Mitad de 36 nos da 18, mitad de 54 nos da 27 y mitad de 90 nos da 45. Revisamos si el 2 vuelve a servir. 2 le sirve al 18, pero no le sirve a estos dos números que son impares. Por lo tanto, descartamos el número 2 y pasamos a revisar el 3. 3 es divisor de estos tres números, entonces se puede utilizar. Decimos tercera de 18 es 6, tercera de 27 nos da 9 y tercera de 45 nos da 15. De nuevo, revisamos si el 3 vuelve a servir para estos tres números. Vemos que sí, entonces se utiliza. Decimos tercera de 6 nos da 2, tercera de 9 nos da 3 y tercera de 15 es 5. Revisamos si el 3 vuelve a servir, solamente le sirve a este número, ya no le sirve a estos, y de ahí en adelante ninguno de estos números primos va a ser divisor al mismo tiempo de los números que quedan. Por lo tanto, hasta allí hacemos el procedimiento y multiplicamos estos tres números. 2 por 3 por 3, que nos da como resultado 2 por 3, 6, 6 por 3, 18. Y allí tenemos entonces el máximo común divisor de estos tres números naturales utilizando la forma corta, que como vemos consiste en descomponer simultáneamente en factores primos estos tres números, utilizando solamente números primos que sean divisores al mismo tiempo de los números
Tenemos en esta ocasión 4 operaciones con números decimales. Se trata de la suma y la resta de ellos. Aunque las operaciones vienen propuestas en forma horizontal, se recomienda escribirlas de manera vertical. Lo más importante para la suma y resta de decimales es que la coma decimal quede siempre alineada. Comenzamos con la primera operación. Entonces, como decíamos, escribimos los números de tal forma que la operación nos quede en forma vertical. Entonces vamos a escribir 6, la coma siempre debe quedar alineada, 2, 3, 5, 4. Y de esta manera tenemos los números escritos en forma vertical. Las casillas o las cifras que queden en blanco podemos completarlas con ceros si deseamos, para que nos queden equilibrados los dos números en cuanto a la cantidad de cifras. Enseguida efectuamos la suma, comenzando por la derecha. Tenemos 0 más 4, que nos da 4, 0 más 5 nos da 5, 8 más 3 nos da 11, escribimos el 1 y por aquí llevamos 1, tenemos 1 más 4 que nos da 5, 5 más 2 nos da 7, escribimos la coma decimal, 6 más 6 nos da 12, escribimos el 2, llevamos 1, 1 más 3 más 0 nos da 4. Entonces tenemos como resultado de esta suma el número 42,7154. Entonces, de esta manera tenemos resuelto el primer ejercicio. Vamos con el segundo ejercicio. Tenemos el número 79, que es número entero. Esto significa que tiene la coma invisible a la derecha del 9. Y después de esa coma podemos escribir todos los ceros que queramos. Entonces vamos por lo pronto a escribir la coma para que nos sirva de guía, de modo que podamos ubicar el siguiente número. Entonces siempre la coma debajo de la coma y tenemos el número 153,6. Como observamos, se puede escribir de derecha a izquierda para ir acomodando las cifras de tal manera que queden dispuestas verticalmente. Y como decíamos, después de la coma podemos colocar, en el caso del 79, todos los ceros que queramos. Completamos allí con 0 y por acá también, si queremos, podemos completar con ese 0 para que ambos números queden con la misma cantidad de cifras. Resolvemos la suma comenzando por la derecha. Tenemos 0 más 6 que nos da 6. Escribimos la coma decimal. 9 más 3 nos da 12. Escribimos el 2 y por acá llevamos 1. 1 más 7 nos da 8. 8 más 5 nos da 13. Escribimos el 3. Llevamos 1. Y 1 más 1 nos da 2. Tenemos entonces la respuesta a este ejercicio. El número 232,6. Vamos con el tercer ejercicio, una resta de números decimales. Entonces escribimos el primer número, que es el minuendo, 217,86, y debajo escribimos el sustraendo, comenzando por la coma para acomodar las cifras. Por aquí el 1, por acá tenemos el 9 y el 8. Siempre la coma debajo de la coma para el caso de la resta de decimales, así como sucedió en la suma. Vamos a completar los lugares que nos quedaron en blanco con ceros para que ambos números tengan la misma cantidad de cifras. Resolvemos la resta comenzando por la derecha.
Tenemos 6 menos 0 nos da 6. 8 menos 1 nos da 7. Escribimos la coma decimal. Por acá tenemos 7 menos 9, que es una operación que no podemos efectuar. Entonces le pedimos prestado al número vecino, al 1 en este caso, que presta lo que tiene, convirtiéndose este número en 17 y este 1 se convierte en 0. Aquí sí tenemos entonces 17 al que le podemos restar 9 y nos da 8. Tenemos ahora 0 menos 8, lo cual no es posible, entonces le pedimos prestado al número vecino de la izquierda. En este caso el 2 presta 1 para que este 0 se convierta en 10 y este 2, como prestó 1, queda convertido en 1. Tenemos entonces 10 menos 8 que nos da 2 y por acá tenemos 1 menos 0 que nos da 1. Este es entonces el resultado de la operación, 128,76. Tenemos resuelto el tercer ejercicio. Vamos con la cuarta y última operación. Tenemos una resta donde el minuendo es un número entero y el sustraendo es un número decimal. Entonces comenzamos por escribir el minuendo y hacemos visible su coma decimal. Está a la derecha del 2. Y escribimos debajo el sustraendo, comenzando por la coma, y acomodamos los dígitos de ese número. Allí están. Vamos a completar en el minuendo los lugares que quedaron en blanco con ceros. Entonces escribimos 4 ceros. Este espacio también puede completarse con 0. Resolvemos la resta comenzando por la derecha, pero encontramos una pequeña dificultad. A 0 no le podemos restar 3. Por aquí a 0 tampoco le podemos quitar 7, a 0 no le podemos quitar 8, a 0 no le podemos quitar 1. Entonces le pedimos prestado a este 2. El 2 presta a este 0, una unidad queda convertido en 10 y el 2 queda convertido en 1. 10 a su vez presta una unidad a este 0, él queda convertido en 10 y este 10, como prestó 1, queda convertido en 9. 10 presta una unidad a este 0, queda este como 10 y aquí este queda como 9. Y a su vez este 10 presta a este 0 una unidad, queda como 10 y este 10 queda convertido en 9. De esa manera ya podemos iniciar la resta. Tenemos 10 menos 3 que nos da 7, 9 menos 7 nos da 2, 9 menos 8 nos da 1 y 9 menos 1 nos da 8. Escribimos la coma decimal y continuamos por acá. A 1 no le podemos quitar 4, entonces le pedimos prestado al número vecino de la izquierda. Este 1 entrega lo que tiene, es decir, una unidad. Este 1 queda convertido en 11 y este 1 queda convertido en 0. Entonces tenemos 11 menos 4, que es 7, y 0 menos 0 nos da 0. Escribimos entonces el resultado, 7,8127. Este 0 no tiene ninguna validez, lo podemos omitir y de esta manera resolvemos la cuarta operación. Para elaborar cierto pastel, la receta dice que por cada libra se debe usar 1 3/4 tazas de almendras. Si nos encargan un pastel de 3,5 libras, ¿cuántas tazas de almendras son necesarias? En este problema debemos pensar
en una multiplicación, ya que nos dan la información de la cantidad de tazas de almendras que son necesarias para 1 libra de pastel. Y si nos dicen que el pastel va a tener 3,5 libras, quiere decir que esta cantidad de tazas de almendras debe repetirse en el número de libras que lleva el pastel. Por lo tanto, vamos a multiplicar este número, que es un número mixto, por este, que es la cantidad de libras que lleva el pastel. Vamos a realizar entonces la multiplicación. Tenemos entonces el número 1 entero 3/4, que es un mixto, multiplicado por 3 enteros y 1/2, que es otro mixto. Entonces, la cantidad de tazas que necesita 1 libra por el número de libras que lleva el pastel. Pasamos esos mixtos a fracciones. Veamos, 1 por 4 son 4, más 3 son 7, y conservamos el denominador, nos da 7/4. Multiplicado por este mixto en fracción nos queda 3 por 2, 6, más 1 son 7, conservamos el denominador y nos da 7/2. Tenemos entonces una multiplicación de dos fracciones positivas, por lo tanto nuestro resultado será positivo. Vamos a continuación a ensamblar la operación. Multiplicamos numeradores entre sí y denominadores entre sí. Revisamos si esto se puede simplificar y vemos que no, porque 7 no es simplificable con 4 ni con el 2. Entonces multiplicamos. 7 por 7 nos da 49, 4 por 2 nos da 8. ¿Qué significa 49 octavos? Sería entonces la cantidad de tazas de almendras que necesitamos para el pastel que nos encargaron, que tiene 3,5 libras o 3,5 libras. Podríamos pasar este número a mixto, es decir, es una fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador, por lo tanto se puede pasar al número mixto. Hacemos la división, 49 entre 8, el 8 en el 49 cabe 6 veces, 6 por 8 es 48, restamos, 9 menos 8 es 1, 4 menos 4 nos da 0. Entonces, la fracción impropia, 49 octavos, queda convertida en el número mixto, 6 enteros, 6 es el cociente, 1 octavo. Recordemos que el residuo va en el numerador de la fracción y el divisor va en el denominador. Nuestra respuesta sería entonces que para preparar este pastel de 3,5 libras necesitamos 6 y 1 octavo tazas de almendras. Es decir, 6 tazas completas y 1 octavo de taza, ¿sí? Para cumplir con la receta. En esta ocasión vamos a encontrar el área de cada una de estas figuras expresada en metros cuadrados. Antes de comenzar, es conveniente recordar esta tabla que resume las unidades de longitud, donde tenemos como unidad patrón el metro. A la izquierda tenemos las unidades más grandes que el metro, como son el decámetro, el hectómetro y el kilómetro, o sea, lo que constituyen los múltiplos del metro, o sea, de la unidad patrón. Y a la derecha tenemos lo que se llaman los submúltiplos del metro, o sea, unidades menores que el metro, como son el decímetro, el centímetro y el milímetro. Entonces, con esta tabla
vamos a realizar las conversiones de las medidas que tenemos en las figuras a las cuales se va a determinar su área en metros cuadrados. En la figura A tenemos un rectángulo. Estos cuadritos en las esquinas indican que allí tenemos ángulos rectos o ángulos de 90 grados. Tenemos entonces la base del rectángulo que mide 7 decímetros y tenemos la altura que podemos llamar h con un valor de 40 centímetros. Pero como necesitamos el área de este rectángulo en metros cuadrados, se recomienda convertir estas dos medidas en metros. Entonces veamos, si tenemos 7 decímetros y queremos convertirlos a metros, entonces nos movemos un lugar hacia la izquierda, es decir, el punto decimal del 7, que está aquí, se corre un lugar a la izquierda y nos da 0.7 metros. Otra forma de hacerlo es dividir por 10. Para pasar de decímetros a metros, simplemente el número se divide por 10 y ya queda realizada la conversión. Entonces, de igual manera, nos da 0.7 metros. Ahora, vamos a pasar 40 centímetros también a metros. De centímetros a metros tenemos dos casillas hacia la izquierda. Entonces, el punto decimal del 40, que está aquí al final del número, se corre a la izquierda dos lugares y nos da 0.40 metros o simplemente 0.4 metros. Podemos omitir este 0 que nos queda al final. También podemos dividir por 100. Para pasar de centímetros a metros, dividimos por 100 el número que tenemos y nos queda realizada dicha conversión. Ya podemos entonces calcular el área de este rectángulo, que se obtiene multiplicando la base por la altura. Base por altura o también largo por ancho nos da el área del rectángulo. En este caso tenemos que la base es 0.7 metros y la altura 0.4 metros. Entonces vamos a realizar esa operación. Tenemos 0.7 por 0.4. Vamos a multiplicar números decimales. Entonces hacemos la multiplicación común y corriente. 4 por 7, 28. Escribimos el 8, llevamos 2. 4 por 0 nos da 0. Y 2 que llevamos es 2. 0 por 7 nos da 0, 0 por 0 nos da 0. Hacemos la suma y tenemos por aquí 8, por acá 2 y acá tenemos el 0. Y el resultado final lleva el total de decimales que tenemos en estos números, o sea, en los factores. Cada uno aporta un lugar decimal. En total tenemos 2 decimales que son los que dejamos en el resultado. Entonces nos queda 0.28 como resultado de esta operación. Entonces decimos que el área de ese rectángulo es 0.28 metros cuadrados. Metros por metros nos da metros al cuadrado. Esta es entonces la respuesta a la pregunta A. Tenemos el área de ese rectángulo en metros cuadrados. En la figura B tenemos un cuadrado de lado 150 milímetros. Los lados son iguales por estas marcas que denotan lados congruentes o de la misma medida, y tenemos ángulos rectos en las esquinas. Entonces, el lado de ese cuadrado mide 150 milímetros y vamos a convertir esa medida a metros. Nos movemos entonces 3 lugares a la izquierda. El punto decimal de 150 está aquí, al final del número. Si lo corremos a la izquierda 3 lugares, nos queda el punto localizado a la izquierda del 1.
o sea 0.150 metros. De igual forma, este 0 puede omitirse y podemos dejar la medida simplemente como 0.15 metros. También es lo mismo dividir entre 1000 para pasar de milímetros a metros. Como son 3 casillas de diferencia, entonces dividimos entre 1000 este número y nos da 0.15. Podemos ya calcular el área de ese cuadrado, que es lado por lado, o sea, lado elevado al cuadrado. En este caso sería 0.15 metros y todo eso elevado al cuadrado. Entonces tenemos que multiplicar 0.15 por 0.15. Vamos a realizar esa operación por aquí. 0.15 por 0.15, o sea, multiplicamos por sí mismo el número. Veamos, 5 por 5, 25, llevamos 2, 5 por 1, 5, y 2 que llevamos es 7, 5 por 0 nos da 0, 1 por 5 es 5, 1 por 1 es 1, 1 por 0 es 0, 0 por 5 da 0, 0 por 1 da 0, 0 por 0 nos da 0. Sumamos estos números en forma vertical y tenemos 5, 7 más 5, 12, escribimos el 2, llevamos 1, 1 más 1 nos da 2, bajamos el 0 y otro 0. Y al final tenemos para este resultado un total de 4 lugares decimales. Cada uno de estos números aporta 2 decimales para un total de 4. 1, 2, 3, 4. El punto decimal queda localizado aquí. Entonces vamos a escribir el resultado del área de ese cuadrado, que es 0.0225 metros cuadrados. Este exponente afecta al número y afecta la unidad de medida. Entonces, así obtenemos el resultado de la pregunta B, que es el área en metros cuadrados de este cuadrado. En la figura C tenemos un triángulo rectángulo, llamado así porque tiene un ángulo recto o de 90 grados. En ese caso, estos dos lados se llaman los catetos y este lado que está al frente del ángulo recto se llama la hipotenusa. En este caso, los catetos hacen las veces de base y altura. Entonces tenemos base del triángulo igual a 35 decámetros y la altura, que tiene un valor de 2.5 hectómetros. Y necesitamos pasar esas dimensiones a metros. Entonces veamos cómo quedan. Si tenemos una medida en decámetros y queremos pasarla a metros, simplemente multiplicamos por 10. O es lo mismo mover el punto decimal un lugar hacia la derecha. En este caso, 35 multiplicado por 10 es 350 y ya queda expresado en metros. Ahora vamos con este número, 2.5 hectómetros, que queremos convertirlo en metros. Para pasar de hectómetros a metros nos movemos 2 lugares a la derecha, o es lo mismo multiplicar por 100. Entonces 2.5 multiplicado por 100 hace que el punto decimal se corra a la derecha 2 lugares y nos da 250 metros. Ya nos quedan entonces las dimensiones de ese rectángulo, su base y su altura expresadas en metros. Calculamos ahora su área. La fórmula para determinar el área de un triángulo es base por altura, todo eso dividido entre 2. Entonces vamos a reemplazar los datos. Tenemos la base, que es 350 metros, por la altura, que es 250 metros,
y todo eso dividido entre 2. Allí podemos usar la simplificación, es decir, podemos simplificar 2 con 350 o si queremos 2 con 250. Vamos a sacarle mitad a estos dos números. Mitad de 2 es 1, mitad de 250 metros es 125 metros. Y la operación que nos queda por realizar es 350 por 125. Esto debido a que nos queda denominador 1. Entonces únicamente nos concentramos en la operación del numerador. Tenemos 350 por 125. Hacemos la multiplicación común y corriente, son números naturales. Entonces 5 por 0 nos da 0, 5 por 5 25, llevamos 2, 5 por 3 15 y 2 17. 2 por 0 0, 2 por 5 10, llevamos 1, 2 por 3 6 y 1 que llevamos 7. 1 por 0 0, 1 por 5 5 y 1 por 3 nos da 3. Hacemos la suma en forma vertical. Tenemos 0, 5, por aquí 7, 1 más 7, 8, 8 más 5, 13, llevamos 1, 1 más 3 nos da 4. Como tenemos números naturales, el resultado también es natural, se lee como 43.750. Entonces vamos a escribir el resultado por aquí. Nos queda área del rectángulo igual a 43.750 metros cuadrados. Y de esa manera tenemos la respuesta a la pregunta C. Hemos encontrado en metros cuadrados el área de ese triángulo. Finalmente tenemos en la pregunta D una figura que se llama trapecio. Se trata de un cuadrilátero que tiene dos lados paralelos y dos lados no paralelos. Los lados paralelos se llaman bases. La más grande es la base mayor, que se representa con B mayúscula. Tiene un valor de 0.016 kilómetros. La más corta se llama base menor y se denota con B minúscula y su valor es 80 decímetros. Esta medida que tenemos aquí y que es perpendicular a las dos bases, o sea que forma ángulo recto con cada una de ellas, es lo que se conoce como la altura del trapecio. Y en este caso tiene un valor de 10 metros. Esta figura recibe un nombre más específico. Se llama trapecio rectángulo, porque como vemos, uno de sus lados es perpendicular a las dos bases, forma ángulos rectos con ellas. Entonces, vamos a convertir estas medidas a metros. Bueno, excepto la altura, que ya se encuentra en metros. Veamos entonces cómo nos quedan las bases. Este valor que está en kilómetros y lo queremos llevar a metros, entonces nos movemos a la derecha 3 lugares, que es lo mismo que multiplicar por 1000. Entonces, el punto decimal se corre a la derecha 3 lugares y queda localizado aquí a la derecha del 6. O sea que sería 0016 y el punto. Eso finalmente es 16 y ya queda en metros. Los ceros que quedan a la izquierda del 16 pierden todo su valor. Vamos ahora con 80 decímetros, que lo queremos expresar en metros. Entonces nos movemos a la izquierda un solo lugar. El punto decimal del 80 está aquí, y si se mueve a la izquierda un lugar, entonces nos quedaría 8.0 o simplemente 8 metros. Entonces ya tenemos las medidas del trapecio expresadas todas en metros. Con eso podemos determinar el área de esta figura. Área de un trapecio es igual a la base mayor más la base menor, todo eso multiplicado por la altura, y
todo eso dividido entre 2. Entonces, vamos a reemplazar los datos que tenemos. La base mayor es 16 metros. Eso sumado con la base menor que mide 8 metros. Todo eso multiplicado por la altura que es 10 metros. Y todo esto lo dividimos entre 2. Entonces vamos a realizar esas operaciones. Comenzamos por esta suma. 16 metros más 8 metros nos da como resultado 24 metros. Y podemos simplificar 10 con 2. Eso es permitido porque aquí tenemos multiplicación. Entonces decimos mitad de 2 es 1. Mitad de 10 metros es 5 metros. Entonces nos queda la operación 24 metros, que es esta suma, por 5 metros. Ya en el denominador tenemos 1, entonces no nos preocupamos por ello. Tendremos entonces que el área vale 5 por 4, que es 20. Escribimos el 0, llevamos 2. Y 5 por 2, 10. Más 2 que llevamos es 12. Nos da entonces 120. El resultado de multiplicar 24 por 5 y metros por metros nos queda metros al cuadrado. Esta es entonces el área de este trapecio, un trapecio rectángulo que constituye el ejercicio D. Y con esto terminamos esta